En este video venimos a hablar acerca de los protocolos y la arquitectura de protocolos de la materia red de datos. Eh, Primero empecemos con una pequeña introducción para entrar en contexto sobre el tema. Los protocolos de red son un conjunto de reglas que permiten la comunicación entre dispositivos, definiendo cómo se envían, reciben y procesan los datos. Para organizar esta comunicación se utilizan arquitecturas de protocolos, que dividen el proceso en capas, donde cada una cumple una función específica y trabaja en conjunto con las demás. Hay modelos como lo son el modelo OSI y TCP/IP, que son ejemplos de que estas arquitecturas han hecho lo posible hoy en día para que el Internet funcione de manera global y estandarizada. Son los dos principales modelos de estos protocolos que permiten la comunicación entre los dispositivos. Pero profundicemos un poco más sobre qué es un protocolo. Un protocolo, como ya se mencionó, era el conjunto de reglas y convenciones que permiten la comunicación entre dispositivos dentro de una red. Gracias a ello, las computadoras, los servidores, los móviles y otros equipos pueden intercambiar información de manera clara, segura y confiable, sin importar las diferencias de hardware o software. Si estos protocolos no existieran, serían como si cada dispositivo tuviese su propio idioma, y dificultarían la conexión y, y sería imposible que los equipos pudieran entenderse. O sea, es como si todos habláramos un idioma diferente, como funciona en la realidad. Todos existen diferentes idiomas y aún así cuesta comunicar. Si todos hablan el mismo idioma, pues todos podríamos comunicarnos, ¿no? Las características principales de un protocolo son cómo se define, cómo se envía la información, cuándo se envía la información y cómo se interpreta. Es decir, el formato, la sincronización y la semántica con la que se hace la comunicación. Hay varios ejemplos de ello. Tenemos como ejemplo el HTTP, que permite las transferencias en páginas web, el SMTP, que envía y recibe los correos electrónicos, los FTP, que son las transferencias de archivos, los DNS, que es la resolución de nombres de dominio, y el TCP/IP, que es la base del Internet. Estos protocolos se crearon para que los hardware y software que manejan diferentes arquitecturas se puedan entender mutuamente. Si estos protocolos no existieran, sería complicada la comunicación entre los dispositivos, la transferencia de archivos, de datos y todos los mensajes electrónicos que hacemos hoy en día. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones y características de los protocolos? Funciones y características de los protocolos. Los protocolos no son solo reglas básicas, cumplen funciones esenciales para la comunicación y la eficiencia segura. Sus funciones principales son segmentación y ensamblaje, dirección y enrutamiento, dirección y corrección de errores, control de flujo, establecimiento y funcionalidad de conexión. Que vamos a encontrar qué hace como tal segmentación y ensamblaje. Los datos grandes se dividen en paquetes pequeños para enviarse más rápido, luego se vuelven a ensamblar en el destino. Dirección y enrutamiento. Indican a dónde deben ir los datos, o sea, con una dirección IP o MAC. Detección y corrección de errores. Aseguran que los datos lleguen completos usando comprobación como los NIC. Protocolo. La arquitectura de protocolo es una forma ordenada y estructurada de protocolos en capas. Cada capa cumple una función específica y trabaja en un conjunto con las demás. El uso de capas permite la división de un sistema complejo en partes manejables. Modelo TCP y IP, o sea, son 4 capas. Es un modelo más utilizado en Internet para las redes actuales. Sería primera capa, capa de acceso a la red, capa de internet, capa de transporte, capa de aplicación. En la capa de acceso a la red maneja la transmisión física de los datos a internet. La capa internet encargada de la dirección y enrutamiento. Capa de transporte asegura que los datos lleguen seguros y en orden y sin error o con rapidez. Capa de aplicación, donde la función de los protocolos visuales para el usuario, como HTTP, FTP, DNS
y SMTP. Bueno, seguimos con los modelos OSI, capas bajas, red física y transporte de datos. El modelo OSI es un modelo de 7 capas que fue creado como estándar de referencias en sus capas bajas cercanas al hardware. Tenemos física, enlace de datos y red. Física, transmisión de bits a través de medios físicos, cables, fibras, ondas de radio. Ejemplo, voltajes eléctricos, señales ópticas, ondas de radio. Enlace de datos, organiza los bits en tramas y maneja el acceso al medio compartido. Ejemplo, Ethernet, Wi-Fi, control de errores de una trama. Red, determina la ruta de seguir los paquetes de datos y encarga la dirección, ejemplo, protocolo IP, enrutadores. Seguimos con las capas altas, cercanas al usuario, comunicación lógica y aplicaciones. Transporte, asegurar que los datos lleguen completos y en una orden. Ejemplo, TCP, confiable, UDP, rápido. Sesión, administra el inicio de control y cierre de las comunicaciones entre aplicaciones. Por ejemplo, inicio de sesión en videollamadas. También tenemos presentación, traduce, inscrita y completa los datos. Tenemos ejemplo, HTTPS, cifrado, SSL, TLS, conversión de formatos como GPE, MP3. Aplicación, capa más cercana al usuario, permite el acceso a los servicios de red. Ejemplo, HTTP, SMTP, FTP, DSN. Continuamos con una breve diferencia entre modelo OSI versus TP o IP. Las características en el modelo OSI o en el modelo TCP o IP son los números de capas, que en el modelo OSI son 7, en el modelo TCP vienen siendo 4. En los desarrollos se basa en modelos OSI. En los modelos TCP se basan los DoD, que vienen siendo en Estados Unidos. Los usos más preciados son, primero, en el modelo OSI son lo teórico, lo educativo, lo conceptual. En el modelo TCP viene siendo lo práctico y las redes reales, que viene siendo el Internet. ¿En qué se enfoca cada uno? Primero se enfoca en describir qué hace cada capa. En el otro se centra en cómo se comunica. División superior. En los modelos OSI vienen siendo la aplicación, la presentación y la sesión. En los modelos TCP solamente son las aplicaciones, solo la aplicación. Capas de transporte. En las capas de transporte, en la primera vienen siendo la TCP o UDP, dependiendo de cada uno. En los modelos TCP vienen siendo los TCP también, o también los UDP. La flexibilidad en cada uno son los más detallados pero complejos, vienen siendo los más simples implementablemente. Popularidad. En el modelo OSI la popularidad viene siendo la base académica y en el modelo TCP viene siendo la base del Internet. La importancia de la arquitectura OSI o TCP o IP. La arquitectura de protocolos es fundamental para organizar la comunicación en capas, lo que permite que sistemas y dispositivos muy diferentes puedan conectarse y entenderse sin importar el fabricante o la tecnología que utilicen. La estandarización ha hecho posible el crecimiento de Internet y de los servicios modernos que usamos a diario, como el correo electrónico, las páginas web, las videollamadas y las redes sociales. En esencia, la arquitectura de los protocolos es lo que asegura la interoperabilidad global, garantizando que la información viaja de un punto a otro del mundo, de forma ordenada y sin importar la diferencia de hardware, software o red que existan entre otros dispositivos. Como conclusión, tenemos que gracias a la estandarización de estos modelos y estos protocolos de arquitectura han hecho posible el crecimiento del Internet y de los servicios modernos que usamos a diario, como el correo electrónico, las páginas web, las videollamadas y las redes sociales. En esencia, la arquitectura de protocolos es lo que asegura la compatibilidad global entre los dispositivos, garantizando que la información viaje de un punto a otro de forma ordenada y de forma precisa, sin importar las diferencias de hardware, software
o las redes que existen entre los dispositivos. Es decir, que básicamente sin estas leyes todo hubiese sido muy diferente en cuanto a la transferencia y la comunicación que tenemos por el internet. Dicho esto, muchas gracias.